y sentimos pasión por el periodismo. Bueno, muy bien, 32 ya de las 8 en toda la República Argentina. Vamos a seguir hablando de la media sanción que obtuvo la modificación en la ley de glaciares. En teoría esto beneficiaría la llegada de inversiones mineras, pero claro, enciende las alertas de aquellos glaciares que algunas provincias comparten, porque si de un lado una provincia permite una explotación minera y la otra no, al fin y al cabo estamos hablando de que se reduce, por ejemplo, el cauce de agua de aquella que no esté de acuerdo con la explotación. Como para poner un ejemplo sencillo de esto, porque de un tiempo a esta parte, con las leyes y normas que plantea el gobierno nacional, lo que debemos preguntarnos es esto: ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Y de ahí tratar de empezar a entender lo que pasa. Creo yo que tenemos a continuación una opinión calificada, porque está en línea Gabriela González Trilla. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET y ex directora nacional del agua. Alguien que conoce realmente a fondo lo que implica la explotación de este recurso. Gabriela, ¿cómo le va? Bienvenida a Medios Rioja. Para Alta Data, Matías, Ivana y Juan la saludamos. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, día, gracias por el contacto. ¿Quiénes son los beneficiados o quiénes son los perjudicados en esta media sanción que tuvo la modificación a la ley de glaciares, Gabriela? Bueno, a ver, en principio y en relación con lo primero que decías, de ninguna manera se trata de decidir entre la protección ambiental y el desarrollo. Uno, cuando habla desde los ámbitos ambientales, habla del desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible justamente plantea la conciliación de los dos. Y en este caso particular se trata de una ley que lo que hace es ordenar de alguna manera la alta montaña, identificando las zonas de tanto de glaciares como de ambiente periglacial que deben ser protegidas. Eso es absolutamente compatible con las inversiones. El porcentaje que está cubierto por elementos inventariados es un porcentaje muy pequeño de la alta montaña. Hay muchas, y sobre todo los alrededores de los elementos inventariados son superficies libres para que las provincias decidan, por supuesto, con las evaluaciones de impacto ambiental, evaluaciones estratégicas, o sea, los instrumentos que conocemos para estas cuestiones, pero son las provincias las que deciden si un emprendimiento de cualquier índole se puede desarrollar o no. Entonces, acá lo que se está haciendo es, en todo caso, ampliar esa zona, pero de ninguna manera hay un freno a las inversiones como en algunos ámbitos se había dicho. Y Sí, Gabriela, para llevarle también más información y específica a la gente, que nosotros lo hemos tratado esta semana, pero te tenemos a vos que sos la especialista mucho mejor, para que nos cuentes en detalle qué significa este ambiente periglaciar, este límite, y por qué era clave en la ley original. bueno, vamos a entrar entonces un poquito, me parece perfecto porque se habla mucho y quizás se explica poco. Bueno, la ley de glaciares tiene un instrumento central que es el Inventario Nacional de Glaciares. Es un inventario que lo realiza el IANIGLA, que es un instituto de nivología del CONICET, con especialistas en esta materia. Y lo que identifica son glaciares, los glaciares blancos, como el Perito Moreno, que todo el mundo conoce, los glaciares cubiertos, manchones de nieve y glaciares de escombro. Los glaciares de escombro son los elementos del ambiente periglacial. El ambiente periglacial es muy amplio. Dentro de ese ambiente periglacial están los glaciares de escombro, que son los sujetos de protección de la ley. No todo el ambiente periglacial, sino lo que está inventariado, que son los glaciares de escombro. Los glaciares de escombro se llaman así, glaciares de escombro o de roca, porque están compuestos principalmente por roca y tienen agua almacenada en sus intersticios. Tienen ciertas características de tener un movimiento en favor de la pendiente, o en algunas otras cuestiones que hacen que sea una geoforma identificable como tal. Pero la característica principal es que el agua se encuentra almacenada al interior de esta geoforma. Lo que tienen de característico también es que se encuentran en zonas principalmente en ambientes áridos y semiáridos.
Y es justamente en estos ambientes áridos y semiáridos, en donde hay escasez del recurso agua, en donde el impacto de ese agua almacenada es un impacto que es desproporcionado en relación al volumen de agua almacenada que tienen, porque se trata de un ambiente en donde el agua es limitante y entonces cada gota cuenta. Entonces, en esos ambientes uno habla no de la significancia hídrica que se enfoca en el volumen de agua, sino habla de la significancia ambiental, el impacto que ese agua tiene en un lugar en donde el agua escasea. Claro. De ahí es donde viene el término esto de relevancia hídrica. ¿Qué tan importante es? Exactamente, eso es, anteriormente la ley hablaba simplemente de los glaciares y del ambiente periglacial y de el inventario como un instrumento. Bien. En ese sentido, es importante mencionar que la metodología del inventario es una metodología que está validada, no es una metodología caprichosa. Uh-huh. Y dentro de esa metodología se decidió incorporar a los glaciares de escombro justamente por su importancia, justamente por esta función hídrica que tiene y mucha relevancia en esos ambientes. Ahora con la reforma lo que se plantea es una reducción de esa protección, un poco con el objetivo de desinventariar algunos glaciares de escombro con, con el argumento de que el agua almacenada no es lo suficientemente grande como para ser reconocidos como reservas estratégicas de recursos Está bien, hídricos. pero es agua Entonces, que se pierde, Gabriela, es agua que las comunidades no van a poder utilizar, no van a poder beber, no sé, o sea, que se pierda no significa que no sea útil o que no sea importante, significa que no pueda servir para otra cuestión. Sí, está muy claro, digamos, que tienen una relevancia importante los glaciares de escombro. Y en ese sentido decía, y a mi entender, por supuesto, la ley estaba perfectamente bien y no requería ninguna modificación. En ese sentido, me parece que es importante entender que el inventario de glaciares tiene una metodología que fue validada. ¿Cómo fue esa validación? El inventario se presentó por primera vez en el año 2018 y la actualización, que justamente es la zona de Andes centrales, se aprobó en el año 2023, a los 5 años conforme indica la ley, y se publicó en el año 2024. La metodología que se usó tanto para el inventario como para la actualización fue validada y tuvo una triple validación. Esa validación fue la validación ciudadana de la participación ciudadana a través de una consulta pública. La validación porque fue remitida esa metodología a las provincias con glaciares, las 12 provincias con glaciares, a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Fue remitida a investigadores tanto del ámbito nacional como internacional a través del CONICET. A esa triple validación se suma la validación que hace la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 2019, en donde dice que el inventario es un instrumento no solamente científico y administrativo, sino que también tiene validez legal. Por eso me parece que es importante defender ese inventario, que en realidad se defiende solo por todas las validaciones que tiene, y que no es un capricho de un grupo de personas. Si hay un elemento que está identificado dentro de ese inventario, es porque tiene una metodología que así lo decidió. Entonces, me parece importante respaldar los elementos inventariados, todos ellos, incluyendo los glaciares de escombro, por supuesto, y además entender también que hay un principio que se ha mencionado mucho en estos últimos tiempos, que es el principio de no regresión ambiental o no regresividad ambiental, que es parte de lo que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional al que Argentina suscribe. Es parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, este principio, y no solamente eso, sino que fue mencionado de manera explícita en los fundamentos que eleva el Poder Ejecutivo con la propuesta de reforma de la ley, que tiene nada más ni nada menos que la firma del presidente y de los ministros. ¿Qué es lo que dice, de esta manera consolidando el principio? ¿Qué es lo que dice el principio? Dice que en materia ambiental la protección puede aumentar, pero de ninguna manera puede disminuir. Cuando uno encuentra y une los conceptos de
inventario de glaciares más principio de no regresión ambiental, lo que tiene es que los elementos inventariados no debieran desprotegerse. Entonces, cuando se habla de una inconstitucionalidad de la reforma, un poco apunta a estas cuestiones, que por supuesto todas las leyes pueden ser modificadas porque es parte, digamos, del ejercicio parlamentario, pero esas modificaciones no debieran atentar contra principios elementales como este, que es el principio de no regresión o regresividad ambiental. ¿Y qué va a pasar, Gabriela, cuando haya dos provincias que no sé si en este justamente inventario de glaciares haya dos provincias que compartan una determinada zona y una decida avanzar con un proyecto y la explotación porque considera que no se va a perder tanta agua, pero para la otra entienda que esto sí es fundamental? ¿Cómo se va a solucionar en ese caso un posible conflicto que se dé? Bueno, para eso estaba la intervención de Nación justamente en este tipo de leyes de presupuestos mínimos, para identificar los cuerpos de hielo inventariados. Y en ese caso, bueno, se llegará a las cortes que corresponda. Han habido casos de enfrentamiento históricos entre provincias, como es el caso de Mendoza y La Pampa, por temas de agua. En ese sentido también me parece importante mencionar la compatibilidad que hay entre lo que son las leyes de presupuestos mínimos y el dominio originario de los recursos naturales que retienen las provincias. Las leyes de presupuestos mínimos establecen una base de protección ambiental, que de ninguna manera se contradice con el dominio originario de los recursos naturales que retienen las provincias, que significa que las provincias son dueñas de sus recursos. Simplemente lo que hacen es hacer un ordenamiento en donde se encuentran, en este caso, las geoformas, los elementos inventariados que son los glaciares y glaciares de escombro. Bien. Justamente por la importancia que tienen en relación con las reservas hídricas y claramente también haciendo un ordenamiento a nivel nacional con una mirada uniforme a lo largo de todo el territorio y previendo de alguna manera estas cuestiones que vos también estás planteando. Bien. Gabriel, le agradecemos estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra de Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET, bueno, en una postura que ella considera que esto es favorable, sino que, bueno, la ley sostiene, y para provincias como La Rioja, por ejemplo, creo que acá viene el debate, que la pérdida de algún tipo de recurso hídrico, de agua contenida en determinados glaciares, como son los denominados de escombro, no es de importancia. Claro, no es de importancia para quién. Claro, yo creo que ¿con qué criterio? El riesgo más grande es cuando pesen más los criterios políticos que los criterios científicos, que el criterio científico ya está demostrado en esta primera ley del 2010 con todos estos estudios previos del suelo, del ambiente, del impacto y demás, como decía Gabriela. Todo esto ya está demostrado. Lo que hay ahora es un mensaje político que tiene que ver con que cómo quieren que avance el desarrollo, entre comillas, porque lo puntualizaba muy bien Gabriela, que uno cuide su ambiente, su ambiente de todos los días o su biodiversidad, no quiere decir que esté en contra del desarrollo. Podemos hacer desarrollo sostenible, que lleva un poco más de tiempo, que tiene que ver con un poquito más de inversión, pero por lo menos hace que en unos años sabes que vas a tener agua. Además, no se puede tampoco decir que es atentar contra el desarrollo económico ni nada por el estilo, porque el 1% del espacio de todo el largo de la cordillera de los Andes está cubierto por glaciares, o sea, el 1%, tener el 99% que, bueno, puedes considerar para una explotación antes que considerar esto, que pone en riesgo a más comunidades enteras directamente. Sí. Y aparte hay provincias donde se ha desarrollado la minería, específicamente lo que tiene que ver con el oro, por ejemplo, donde en unos años son totalmente inhabitables. Entonces eso no tiene que ver con estar a favor de lo económico. Lo económico es el que viene la empresa, se lo lleva y te queda que un par de ganancias. Creo que con todo esto del RIGI peor todavía, porque no le cobran impuestos, por un montón de cosas, entonces ni siquiera aporta a que los pueblos en su biodiversidad sigan creciendo. No, pero bueno. Es la extinción definitiva de los pueblos. Tal cual.
Bueno, chicos, avanzamos con más. Hay información de servicio porque desde la Secretaría de Trabajo de la provincia de La Rioja dieron a conocer la escala salarial para el personal de casas particulares. Atentos con esto porque es una información muy importante, sobre todo para lo que se denomina la cuarta y la quinta categoría. La cuarta categoría es asistencia y cuidado de personas, los denominados cuidadores, y la quinta categoría tiene que ver con personal para tareas generales, aquellos hombres y mujeres que laburando por hora ayudan a la limpieza de hogares que no son los propios, ¿no? En este sentido, asistencia y cuidado de personas, el monto por hora, si el trabajador se retira de la casa, quedó en 3.546,66 pesos, y si el trabajador permanece en el lugar donde cuida a la persona, 3.952,85, el monto por hora. Ahora, el monto por mes, si el trabajador es mensual, con retiro 448.433 pesos y sin retiro 498.106 pesos con 74 centavos. Estamos hablando de la categoría de cuidadores. Nos vamos a la otra categoría, que es la de personal para tareas generales. El monto por hora con retiro 3.298 pesos, sin retiro 3.546, y el monto mensual, si la persona se retira del domicilio en el cual presta tareas, estamos hablando para tareas generales, 404.702 pesos, y si no se retira, 448.433 pesos. Estas son las dos categorías que más se pregunta, que más se busca. Después está la de caseros, después está personal para tareas específicas y después está la de supervisor, que ahí la pueden repasar completita la placa, pero yo me centro en la que son las consultas mayormente. Y por último, se dispuso también un bono para estos trabajadores de 0 a 12 horas. En febrero el bono tiene que ser de 8.000 pesos y en marzo también de 8.000. Y de 12 a 16 horas el bono es de 11.500 pesos, y si tiene más de 16 horas de trabajo mensual, el bono es de 20.000 pesos. Perdón, semanal, más de 16 horas semanal. Es de 20.000 pesos. Así que atento.